La radiografía funcional es un examen muy importante en columna. Generalmente son 4 placas, 4 radiografías de la columna lumbar y nos va a dar mucha información para la posición dinámica o digamos el balance dinámico que tiene la columna con el paciente de pie y en ciertas maniobras. Son 4 radiografías. La primera radiografía que vamos a tener es una radiografía en AP neutro. Una radiografía AP neutro, vamos a tener una radiografía en posición lateral neutro, una posición en extensión y una posición del paciente en flexión. Esas 3 radiografías son importantes porque nos va a dar información de cómo se comporta su columna en una posición dinámica. En la posición AP neutra vamos a tener, por ejemplo, el caso de ese paciente, vamos a tener que hay una pequeña rotación de su columna y probablemente sea una posición antálgica del paciente que está adoptando. ¿Por qué sabemos que hay una rotación de su columna? Vamos a identificar los pedículos vertebrales y después vamos a identificar las apófisis espinosas. Y vamos a ver que las espinosas están giradas hacia el lado derecho del paciente. Lo normal es que esté en el centro, entre ambos pedículos vertebrales. Entonces, una columna que está con una cierta rotación. Esa es por la posición antálgica que adopta el paciente. Segundo, en la vista lateral vamos a encontrar, vamos a medir el ángulo de la lordosis lumbar. Vamos a tener desde el borde inferior de L5, 5, 4, 3, 2, 1, hasta el borde superior de L1 y vamos a tener más o menos un ángulo de 80 grados. Lo normal es que sea de 65, 70. Cuando es mayor a ese valor y hablamos de una hiperlordosis lumbar. Entonces, un paciente que tiene una hiperlordosis lumbar en la vista lateral, en el balance sagital lateral, y tiene una escoliosis. Probablemente esa escoliosis sea posicional del paciente. Entonces, el siguiente parámetro a evaluar va a ser cómo se comporta la columna en extensión y en flexión. Vamos a poner en modalidad negativo para tener una mejor visión. Ahí. Entonces, aquí tenemos las vértebras 5, acá tenemos 4, tenemos 3. Es 5, 4 y 3. Vamos a visualizar los bordes anteriores de los cuerpos vertebrales y vamos a ver que hay un movimiento normal, tanto en la posición de flexión como en la posición de extensión. O sea, no hay desplazamiento entre cuerpos vertebrales o en la articulación posterior. Habíamos dicho que la columna es un trípode y la articulación posterior, que es una diáfisis, es el disco intervertebral, no hay desplazamiento. Mantiene la curvatura, una curvatura, digamos, armónica en flexión y en extensión. El segundo parámetro a visualizar son las foráminas, que son los conductos por donde salen los nervios raquídeos de la columna. Y vamos a señalarlos en este caso. Vamos a tener aquí una forámina. Vamos a tener otra forámina por acá. Vamos a tener otra foraminita por acá. Y aquí, bueno, no se puede visualizar muy bien porque está interponiéndose con la cresta. Pero si visualizamos más o menos correspondería así más o menos. Porque aquí está el borde superior, empieza el pedículo, acá termina, acá empieza el pedículo y termina por acá más o menos. Ahí, y aquí está empezando el otro. Entonces, eso es el paciente en extensión. Y el paciente cuando está en flexión, vamos a tener similar, desde el borde superior hasta el borde inferior, el borde superior hasta el inferior. Listo. Entonces, las foráminas son conductos que cuando el paciente extiende su columna hacia atrás, hacia posterior, deberían cerrarse, deberían disminuir de tamaño y cuando flexiona deberían aumentar, pero deben hacerlo todos de las mismas características o de forma similar.
Entonces, ¿qué podemos visualizar aquí? Que al nivel 4L5 la forámina se cierra con mucho más intensidad, mayor, existe una mayor oclusión de la forámina en comparación a las foráminas superiores e inferiores. Y obviamente en la extensión se comportan, en la flexión se comportan de manera homogénea. ¿Ya? Eso quiere decir que la articulación posterior está disfuncionando, hay una insuficiencia facetaria, está haciendo que venza los márgenes de funcionamiento, venza esos márgenes normales y se cierre más de lo normal cuando el paciente extiende. Pero cuando hace flexión, mantiene, o sea, conserva, no deja que deflexione mucho. Entonces, esto es un signo indirecto de insuficiencia facetaria. En el siguiente video vamos a evidenciar, vamos a visualizar la tomografía en biplanar y en triplanar. Y vamos a ver cómo se comportan estas articulaciones posteriores para que existan esos hallazgos en la radiografía funcional.